El pueblo siempre ha sido un lugar tranquilo. Cualquier cosa que sucede en un extremo se sabe a los pocos días en el otro lado, hasta con lujo de detalle. Aún así, nadie sabía dónde estaban los niños. Sucedía regularmente, pero todos seguían haciendo caso omiso. Un niño menor de 2 años desaparecía para no volver a ser visto jamás. Como sheriff, me encargaba de la seguridad de las personas, aun cuando éstas ni siquiera lo solicitaban, pero era mi trabajo. La última desaparición no cambió mucho en cuanto al modus operandi. Alguien había seguido al niño hasta la escuela por varios días, hasta acoplarse a su estilo de vida, y en un día ya lo estaba esperando en la parada de autobús para llevárselo. Nadie ha visto nada, o al menos eso dice. Temen verse implicados en un tema sobre estos. Las desapariciones sumaban ya 7 niños, que aunque ya era un número alarmante, la autoridad estatal no quería comprometerse en un caso así, y mucho menos ahora que estaban tras la pista de un supuesto homicida que había escapado de prisión. En el pueblo se oían rumores que iban desde pedófilos hasta de criaturas aledañas al bosque. Cualquiera que fuese el caso, nadie quería comentar nada a la policía local, así que decidí hacer mi propia investigación privada. Los niños desaparecidos eran 4, con 3 niñas. Sumaban los 7 casos pendientes, cada uno del mismo modo, pero sin ninguna relación aparente. No compartían parentesco, ni mucho menos rasgos físicos. Para colmo, la edad era otro factor indiferente. El más pequeño rondaba los 7 años, mientras que la más grande hubiera cumplido los 12 ese mismo año. Las familias huyeron del pueblo después de la tragedia. Nadie las culpaba. Excepto la de la última víctima, aún seguían sin comprender la realidad de la situación, por lo que aún no se habían marchado. El funeral fue la semana pasada, y aunque el féretro estaba vacío, todos podíamos presenciar el momento de duelo de la familia. Unos días antes habíamos organizado una búsqueda por todo el pueblo, también el bosque, para encontrar a la pequeña Sally de tan solo 8 años de edad. No había llegado a la escuela después de salir de casa, y aunque solo habían pasado unas horas, ya era un momento de preocuparse en un pueblo tan chico. Nunca encontramos el cuerpo. Como en todos los casos anteriores, solamente una prenda a la entrada del bosque. Por eso nunca se dudaba de que era algo más que un simple descuido familiar. Era algo tan preciso que debía ser premeditado. Todos dudábamos de todos. Sin embargo, este caso era el primero que ofrecía algo más que una prenda enmarañada. A la pequeña le encantaba dibujar, y sus dibujos formaron parte clave para que empezara formalmente la investigación. Sus primeros dibujos eran de lo más previsible: su familia, su casa y su perro. Colgados en el refrigerador, daban un ambiente de felicidad en la cocina. En contraste, los últimos dibujos eran, por decirlo, tétricos. Mostraban una serie de animales acechándola. No eran dibujos como de su perro, sino de algo más. Todos ellos tenían el mismo escenario, un lugar con muchos árboles, que intuitivamente todos pensábamos como el bosque. Había leyendas locales de criaturas e inclusive de seres extraños que habitaban el bosque. Al mudarme aquí fueron las primeras historias que escuché. Era un oficial de la ley, no un simple turista, pero ahora ya no opinaba lo mismo. Al investigar un caso, hay que desechar cualquier hipótesis por más absurda que parezca. El primer lugar era la biblioteca, un lugar pequeño, pero con suficiente información para atraparte durante días. Los viejos diarios relataban más a detalle las primeras 5 desapariciones, mucho antes de que yo llegase al pueblo. Daban mucha información y demasiado crédito al bosque, así que tuve que meterme mucho más a fondo a la historia del lugar. Había libros de distintos autores que narraban el origen y la fundación del pueblo, pero todos ellos coincidían en un punto: el bosque era clave en casi cualquier punto de la historia del pueblo.
Los materiales para la construcción de casas y pequeños edificios del pueblo suelen salir de ahí, por lo que podría decirse que hay un pedazo de bosque en cada casa. A partir de ahí, los registros no mostraban nada inquietante o fuera de lo normal. Las personas del pueblo dejaron de extraer materiales del bosque y la población comenzó a aumentar. Había solamente un documento que hablaba de un ciudadano que intentó expandir el pueblo y por tanto reducir el bosque. Es el único caso de un adulto desaparecido. Era la única información que relacionaba una desaparición con el bosque de una manera directa. Cuando salí de la biblioteca era ya algo tarde. El sol acababa de descender y yo, con un dato útil en mi investigación, me sentí observado y llegado al tal punto de inquieto, me dirigí a mi hogar para concentrarme y meditar sobre lo que había encontrado. Era circunstancial mi evidencia, pero sabía que valía la pena si lograba indagar un poco más. Empezaría a la primera hora de la mañana por el lugar donde querían empezar a talar y explotar el suelo anteriormente. No pude conciliar el sueño esa noche. Algo me molestaba. En uno de esos sueños logré ver a la pequeña Sally, que me llevaba entre los árboles escondidas. Me susurraba que no hiciera ruido, o ellos nos escucharían. Yo le hacía caso. Me daba curiosidad saber qué pasaría. En algún punto del recorrido, me dijo que cerrara los ojos y que tomara de su mano. Ella ya sabía el camino, pero que yo todavía no podía mirar, porque no estaba listo. Antes de que pudiera hacer algo, abrí los ojos y vi que la niña que me conducía por el bosque había desaparecido. En su lugar apareció una figura casi humanoide, encorvada, sin piel y con unos ojos rojos que iluminaban el camino. La mano que me tomaba cambió a unas garras ensangrentadas y violentas. Al mirarlo, desperté de mi sueño, empapado en sudor. Con la garganta seca me levanté por un vaso de agua y me volví a acostar, poniendo el sueño anterior a un lado e intentar descansar. Por la mañana intenté recordar el camino por el que deambulé en mis sueños, si es que fuese real. Preferí no alertar a mis compañeros de la estación. No era el jefe más querido y no deseaba ver cómo me tiraban de loco. No todavía. Al llegar al principio del bosque, intenté tomar un camino parecido al de mi sueño, aunque denotaba cambios. La hojarasca abundaba en el piso y el clima húmedo no ayudaba a la caminata. Mis pasos resonaban por todo el bosque, alertando a cualquiera que estuviese por ahí. Pasadas unas horas, encontré un camino parecido al mío, solo que con la hierba crecida, con más vegetación, más insectos y más mosquitos por doquier. Traté de seguir una sola dirección, pero en unos metros más, un olor nauseabundo empezó a inundarme. Comencé a seguir el olor que se desprendía. La humedad hacía el peor trabajo de encubrimiento. En un punto del recorrido, el olor era insoportable. Temía desmayarme ahí mismo. Sentía los latidos de mi corazón que empezaba a dudar que estuviera vivo. Mi respiración acrecentó cuando casi enfrente de mí el paisaje pareció distorsionado. El piso parecía tener un círculo casi perfecto sobrepuesto sobre el piso normal. Golpeé con el pie aquel círculo que parecía hueco y que a primera instancia sonaba como madera a punto de derrumbarse. La intenté cargar, pero fallé. Solo pude empujar un poco las tablas, pero eso fue más que suficiente para contemplar el horror en su estado más profundo. Asomé la cabeza con mi linterna y retrocedí horrorizado. Incluso vomité unas cuantas veces. Ahí estaban los niños que buscaba, pero no solo los de mi pueblo, sino unos cuantos más. Más tarde me enteraría que las desapariciones rodeaban la zona del bosque. Empecé a trazar un camino de regreso a la estación para no perderme cuando trajera a todo el equipo. Tardaron toda la tarde en sacar los cuerpos. Registraron 23 niños, unos en un alto grado de descomposición
y otros más simplemente huesos con pequeños trozos de carne. Por fin el pueblo pudo dormir tranquilamente, excepto yo. En la madrugada escuché romperse el cristal de la puerta principal y luego oí cómo la abrí, pisando los cristales y rompiéndolos más a cada minuto. Intentó recorrer la sala, procurando encontrar mi dormitorio. Yo había llamado a mis compañeros de estación y ya venían de camino. Solo tenía que hacer tiempo. Yo por mi parte estaba con mi arma en mano al lado de la puerta, esperando que alguien entrase. No sabía quién era, pero cualquiera que entre a una casa en la madrugada y rompa propiedad privada no tiene las mejores intenciones. En el piso de abajo se empezó a oír un desorden, como si alguien acabase de perder la cabeza. Aproveché el momento de ruido y salí de mi recámara en cuclillas. Bajando las escaleras, pude observar a un hombre irritado, al borde del colapso. Creía haber visto su rostro, pero aún así no desaproveché la oportunidad y disparé al muslo de la persona. Nunca vio venir eso, porque lanzó un grito de dolor y se echó al piso. Fue una acción inmediata, pero permitió el tiempo para que llegaran mis compañeros. Al llegar a la comisaría, todo se aclaró. La rápida respuesta de mis compañeros se debió a la policía estatal, que se había enterado de la fosa de infantes asesinados y que ahora sí llegó a investigar. Era muy inteligente. Cuando llegamos con el intruso de mi hogar, cuando empezamos a desenredar la situación ocultaba a los niños, era el hombre que buscaba a la policía estatal. Lo desequilibró, un asesino con problemas mentales, tomar una decisión que se evocaba principalmente por niños. La policía estatal tomó el caso, simplemente los mató. Creo que era lo mejor para según él, los liberaba a un plano más profundo. Cuando me dormí, fue la primera vez en mucho tiempo que pude dormir bien. Mi sueño cambió completamente. El bosque, antes perdido entre la humedad, ahora estaba en paz. La criatura que antes portaba unos ojos rojos y que parecía irritado en su momento, ahora relataba serenidad y tranquilidad. Junto a él, seguían los niños de cerca. Todos estaban tranquilos. Se tomaban de la mano y se marcharon. Todo el grupo desapareció entre los árboles. Sabía que, al lugar cualquiera que fuese, ya no los lastimarían más.